Entonces, vamos a hablar sobre validación de procesos de esterilización por calor húmedo. En la industria farmacéutica tenemos autoclaves tanto en control de calidad como en producción. En control de calidad vamos a esterilizar materiales, vamos a esterilizar medios de cultivo que van a ser utilizados en los ensayos, ya sea límite microbiano, ya sea patógenos, ya sea prueba de esterilidad, etc. Materiales, utensilios, uniformes, entre otros. Entonces, en el área de control de calidad, las autoclaves que se utilizan para validar, esterilizar los materiales, los medios de cultivos, entre otros, tendrán que estar validados. Y por el lado de producción, las autoclaves que se utilizan para esterilizar los inyectables que luego pasarán a ser comercializados, tendrán que estar validados. Es decir, el proceso de validación es el que te va a garantizar de que el material que ha sido esterilizado es estéril, más no la prueba de esterilidad. Entonces tenemos las autoclaves. Acá tenemos un tipo de autoclave donde el vapor ingresa por la parte superior y por la parte inferior se retira el aire mezclado con vapor para desplazar lo que pueda causar bolsas de aire frías durante el proceso de esterilización. En esta imagen podemos ver un autoclave en flechas color rosado o fucsia. Vemos que ingresa el vapor por la parte posterior del autoclave. Y vemos cómo el aire se desplaza hacia el drenaje. ¿Por qué tenemos que eliminar el aire? El aire es un mal conductor de la temperatura. No es como el vapor. ¿Okay? Con el vapor llegamos a 121 grados centígrados sin problema y hacemos nuestro ciclo de esterilización. El aire no calienta tanto como el vapor de agua. Puede llegar hasta 112, de pronto 115, y no es una temperatura óptima de esterilización. Además que tarda mucho tiempo en calentar el aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es retirar el aire. Entonces, hoy en día ya las autoclaves vienen de fábrica con bombas de vacío. Lo que hacen estas bombas es retirar todo el aire de la cámara y luego deja ingresar el vapor que ingresa toda la cámara para realizar el proceso de esterilización. Entonces, ¿cómo validamos el proceso de esterilización? Tenemos un esquema que lo he extraído del reporte técnico número 48 de la Parenteral Drug Association, donde nos da este esquema para validar una autoclave. Nos dice primero, partamos de requerimiento de usuario, hagamos un análisis de riesgos, especificaciones funcionales, especificaciones de diseño, pasamos a la etapa de construcción, pruebas, hacemos el ensayo de aceptación en fábrica FAT, luego el SAT en las pruebas cuando llega el equipo a nuestras instalaciones, hacemos la calificación de instalación, la calificación de operación. Desarrollamos el ciclo que vamos a validar, realizamos la calificación de desempeño, la calificación de la performance del ciclo de esterilización. ¿En qué consiste el ciclo de esterilización? Tiempo, temperatura, configuración de carga. Entonces, la calificación de desempeño, que viene a ser la validación del proceso en sí mismo, de la validación de la configuración de carga, vamos a tener tiempo, vamos a tener temperatura y vamos a utilizar el F sub 0. El F sub 0 que va a ser un valor que nos va a indicar los minutos equivalentes a 121 grados centígrados que va a alcanzar nuestros productos que van a ser esterilizados. Acá tenemos, por ejemplo, el reporte técnico número 1, que podemos utilizarlo como referencia para validar proceso de esterilización. Tenemos el reporte número 48 de la PDA. También tenemos la ISO 17665-1 y -2, que nos da metodologías para la esterilización de productos para el cuidado de la salud. Bueno, y tenemos la farmacopea, la monografía 1229 sobre esterilización de artículos farmacopeicos. Cuando hablamos sobre validaciones, hay tres conceptos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos la calibración y validación. Entonces, estos tres conceptos, veamos. Calibración va a ser comparar un instrumento patrón con un instrumento
de trabajo, como instrumento que vamos a utilizar en el equipo. Entonces, en un autoclave, por ejemplo, ¿qué instrumento tendremos? Un manómetro de presión, transmisores de presión de pronto, sensores de temperatura, tendremos timer para controlar el tiempo. En el caso de la calificación, es la calificación del equipo. Es decir, vamos a probar, vamos a demostrar que el equipo funciona y cumple con las especificaciones para lo que requerimos. Y la validación va al proceso en sí mismo. Es decir, por ejemplo, una validación de procesos, una validación de limpieza, una validación de un sistema de tratamiento de agua, un sistema computarizado, y en nuestro caso específico sería el proceso de esterilización de nuestros materiales que vamos a esterilizar. Entonces, ¿qué será calificación de instalación? Entonces viene el equipo, lo instalamos. ¿Qué tenemos que ver en un equipo cuando vamos a hacer la calificación de instalación? Por ejemplo, tendremos que tener nuestros planos, verificar los planos eléctricos, los planos PA&D, tendremos que ver los planos de instalación de donde está el equipo instalado, tendremos que ver que contemos con el manual de usuario del equipo, con los planes de mantenimiento, con los instrumentos calibrados, etc. Porque es importante contar con el manual. En el manual estará toda la información con respecto al equipo. Importante que este manual esté en un idioma, en nuestro caso sería el idioma español, o en su defecto el inglés. En nuestros países hay un porcentaje de profesionales que saben el inglés, ¿no? ¿Qué no podríamos aceptar? Por ejemplo, que nos den un manual en un idioma desconocido, un idioma que no sabemos. Me pasó una vez, me indicaron que califique una envasadora de polvos y el manual estaba en italiano. Al preguntar al proveedor de que por qué nos envió en italiano, me dijeron, mira, bueno, ustedes no nos indicaron el idioma que querían. Entonces dijimos, ok, pero necesitamos el español o el inglés. No, yo tengo un español y se los puedo enviar. Pero ya el equipo nos había entregado. Entonces el manual en español nos iban a cobrar un adicional. Entonces, en el requerimiento usuario es importante poner todos los requisitos que necesitamos. Todos los requisitos. Si queremos un manual en español, lo ponemos. ¿Qué más tenemos que ver? Es la corriente eléctrica. En el Perú, nosotros trabajamos corriente eléctrica 220 voltios, 60 Hz. En otros países de Latinoamérica, trabajan 220 voltios, 50 Hz. Entonces, si estamos en un país donde trabajamos 220 voltios, 50 Hz, o 220 voltios, 60 Hz, estos requisitos tendré que ponerlo en mis especificaciones, en mi requerimiento de usuario. Y en la calificación de instalación que haremos, verificaremos. O de pronto estamos con una planta que tenemos 360 voltios, trifásico. Entonces también tendremos que indicarlo, que esto esté señalado en mi requerimiento de usuario, de tal forma que cuando llegue el equipo, yo realice esta verificación. La calificación de operación, comentábamos que tenemos que demostrar que el equipo cumpla con los requerimientos de operación para los que necesitamos. Por ejemplo, un equipo, un autoclave, ¿qué tendremos que tener? Que el autoclave caliente, haga su ciclo de esterilización y enfríe. Entonces este equipo tiene que ser capaz de calentar, hacer un tiempo de esterilización de acuerdo a una programación que le indiquemos, y luego habrá un proceso de enfriamiento. Entonces, y todo esto tenemos que demostrarlo. Si el equipo trae alarmas, tendremos que verificar las alarmas. Si el equipo trae sensores, tenemos que verificar los sensores. Si el equipo trae todo un sistema de programación, tenemos que verificar todo este sistema de programación. Si el equipo trae un sistema computarizado que controla a todo el autoclave en una planta de producción, tendremos que validar este sistema computarizado. Y para eso podemos seguir, por ejemplo, la metodología GAMPI 5, la GAMPI 5, que fue publicado en el año 2008 por la International Society for Pharmaceutical Engineering, donde nos dan una metodología para validar sistemas computarizados, ya sea de producción, de control de calidad, sistemas ARP, sistemas que se utilicen en el área de aseguramiento de calidad para la gestión del sistema de calidad, entre otros.
Aquí tenemos un esquema para distribuir los sensores cuando hacemos la distribución de temperatura en vacío. ¿Qué buscamos cuando en la prueba de distribución en vacío? ¿Ok? ¿Qué vamos a buscar? Es ver que la distribución dentro del autoclave cumpla una especificación determinada. Generalmente le ponemos más o menos 1 grado y de acuerdo a las referencias señalan que podemos aceptar hasta más o menos 2,5 grados. ¿Qué más tenemos que encontrar en esta prueba de distribución de temperatura? Es los puntos fríos, porque estos puntos fríos nos servirán para la prueba de desempeño, colocar los indicadores en los puntos fríos. En este caso, tenemos un autoclave horizontal donde pondremos un mayor número de sensores. Conforme se incremente el tamaño del autoclave, se recomienda poner una mayor cantidad de sensores. En mi experiencia, he llegado a colocar hasta 40 sensores en un autoclave de 6.000 litros. En autoclave de 3.000 litros, de 2.000 litros he puesto 20 sensores. No hay una referencia que diga tienes que, de acuerdo al tamaño del autoclave, poner un número de sensores. Todo esto va a estar basado a la realidad de tu planta, los productos que vas a esterilizar, cómo se configura la carga dentro del autoclave. La referencia que les doy es algo que lo trabajé desde varios años. Pero lo mínimo que se tiene que colocar son 10 sensores. Eso sí está establecido. ¿Qué utilizamos para hacer las pruebas de distribución de temperatura? Podemos utilizar, por un lado, sensores con cables, o también podemos utilizar data lawyers. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de utilizar lo uno o lo otro? Por ejemplo, en el caso de los sensores con cables, donde está el sensor, tendremos que ponerle un aislante que selle a los termopares. ¿Cuál es la finalidad? Evitar que el vapor que se encuentra dentro de la cámara ingrese por los cablecitos, por la funda de los cables y vayan hasta el multicanal. ¿Qué suele pasar si esto ocurriera? Que nos emiten unas malas señales y sensemos distorsiones en las lecturas. Es por ello que los data lawyers son los más recomendables para validar los autoclaves. Entonces, la desventaja es que los data lawyers tienen un costo mayor que los cables. Y hay que tener mucho cuidado porque se golpean y comienzan a fallar, ¿no? Hay que tratarlo con mucho cuidado. Entonces, luego que hemos realizado la distribución de temperatura, ¿qué vamos a verificar? Por un lado, la distribución de temperatura, cuánto es el máximo valor, mínimo valor. Por ejemplo, en esta diapositiva es un cuadro de un ciclo de esterilización en vacío. Vemos en la parte inferior derecha, nos dice temperatura máxima 122.1, temperatura mínima 127. Estaría cumpliendo en más o menos 1 grados. Como les comentaba, las referencias señalan que se puede aceptar hasta 2,5 grados de diferencia, el más menos, del promedio, más o menos 2,5 grados como máximo. Y otra cosa es que tenemos que identificar los puntos fríos en esta etapa. Luego que tenemos esta información, bueno, hacemos nuestro gráfico, tenemos la etapa de calentamiento, la etapa de esterilización, la etapa de enfriamiento. ¿Qué nos dice la prueba de esterilidad? El capítulo 71 de la USP señala: estos procedimientos farmacopeicos no se han diseñado para garantizar que una partida de un producto es estéril o ha sido esterilizado. Esta garantía se consigue principalmente mediante la validación del proceso de esterilización. Entonces, realizar el ensayo de esterilidad en nuestra empresa, en nuestra planta, realizar el ensayo de esterilidad no nos garantiza de que el lote es estéril. El que no va a garantizar que el lote es estéril va a ser la validación del proceso de esterilización. Específicamente, estamos hablando de la calificación de desempeño. Entonces, ¿qué más nos dice la USP? Nos dice que un resultado satisfactorio únicamente indica que no se han encontrado microorganismos contaminados en la muestra examinada bajo las condiciones de prueba. ¿Ok? Entonces, el ensayo de esterilidad solamente nos sirve para decir de que
las unidades que hemos testeado, que hemos ensayado en el ensayo de esterilidad, es conforme. Solo las unidades ensayadas, más no el lote completo. Si tenemos un lote de 20.000, 50.000, 100.000 unidades, las unidades testeadas, que generalmente son 10 unidades, realizamos un ensayo, sale conforme, entonces esto no es, la OSP nos señala de que no puede decir que todo el lote es conforme. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nuestra validación de proceso de esterilización sea realizado de una manera bastante detallada. Siguiendo las referencias, siguiendo las bibliografías y siguiendo bueno, lo último que señala la PDA es mediante un análisis de riesgo. ¿Qué más nos dice la USP? Nos dice que la probabilidad es excesivamente baja de encontrar unidades contaminadas, ¿ok? En el ensayo de esterilidad. Aquí tenemos un árbol de decisiones. Entonces, cuando desarrollamos nuestros parámetros para nuestro ciclo de esterilización, tenemos que ver primero si nuestro producto es capaz de soportar 121 grados centígrados 15 minutos. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Mi material es termolábil? Decimos, no es termolábil. ¿Ok? Si no es termolábil, entonces hacemos la esterilización utilizando el diseño de overkill. ¿Qué significa el overkill? 121 grados centígrados durante 15 minutos. ¿Y qué pasa si nos dice que sí es termolábil? Por ejemplo, estamos esterilizando frascos en polietileno de baja densidad o estamos esterilizando principios activos que no soportan 121 grados centígrados, pero sí soportan menos temperatura, de pronto 115 grados, 116 grados. Entonces vamos a utilizar otra estrategia que es la combinación de bioindicador y biocarga. Mientras que en overkill utilizamos solo bioindicador, como por ejemplo el Bacillus stereothermophilus, en esterilizaciones de bajas temperaturas, como por ejemplo 111,5 grados, 112 grados, vamos a utilizar biocarga, el Bacillus subtilis, que son para esterilizaciones de baja temperatura, y además la biocarga. ¿Ok? Entonces tenemos que tener conocimiento de nuestra biocarga. ¿Cuál es la biocarga que está ingresando a mi proceso de esterilización? Tenemos que conocerlo. Entonces, de acuerdo a las normativas señalan de que tenemos que realizar biocarga de unidades antes que ingrese al proceso de esterilización. Pero la PDA va mucho más allá, que tenemos que conocer la biocarga hacia atrás. Es decir, ¿cómo está la biocarga en mi sala limpia? ¿Cómo está la biocarga en nuestro tanque de fabricación? ¿Cómo está la biocarga en mi producto recién envasado? ¿Cómo está la biocarga en mis materiales, en mis materias primas, en mi insumo como el agua, por ejemplo? Nuestra biocarga. Entonces, cuando hablamos de biocarga, tenemos biocarga que son microorganismos termolábiles, pero también tenemos los microorganismos que forman esporas. Entonces, aquí tenemos que controlar no solamente la biocarga, que es el recuento microbiológico que generalmente hacemos, sino también implementar la metodología para detectar microorganismos que generan esporulados. Entonces luego veremos qué tipo de carga tenemos. ¿Es líquido? ¿Es sólido? ¿Es poroso? Y así vamos desarrollando nuestra estrategia de esterilización de acuerdo al producto que vamos a esterilizar, de acuerdo al material que vamos a esterilizar. Tenemos este otro árbol de decisiones similar, nos dice, el producto puede esterilizarse 121 grados por 15 minutos. Sí, entonces esterilicemos 121 grados por 15 minutos. No se puede, entonces apliquemos como mínimo un F sub 0 mayor o igual a 8. Entonces, sigamos la siguiente presentación. Aquí tenemos valor F sub 0. Valor F sub 0. ¿Qué es el valor F sub 0? Va a ser minutos equivalente de esterilización a 121 grados centígrados, utilizando como un valor Z10. Entonces acá tenemos una fórmula, acá tenemos la sumatoria, de acuerdo a las variaciones de tiempo, por ejemplo, puede ser un minuto, la temperatura,
la temperatura de referencia. Estamos utilizando como temperatura de referencia 121 grados centígrados. Reemplazamos 121 grados centígrados, valor Z de 10. Y este valor T, que es la temperatura medida en cada intervalo de toma de datos. Por ejemplo, si estamos a 115 grados, con esta fórmula podemos determinar a 115 grados cuántos minutos equivalentes a 121 grados representa. La PDA, en el reporte técnico número 1, nos da esta tabla. Nos dice, mira, si ustedes están, por ejemplo, 121 grados centígrados, acá tenemos un valor de 1.0.96. ¿Okay? 121,5 grados, 1,096. 121 grados centígrados, 0,977, redondeando sería 1. Entonces, este van a ser los minutos equivalentes. A 121 grados centígrados, a 121, 0,977. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a 112 grados ya vamos acumulando minutos equivalentes, que sería 0,123. A 116, 0,3. Por ejemplo, si nosotros necesitamos un ciclo de esterilización de 15 minutos equivalentes a 121 grados centígrados y nuestro producto es termolábil y implementamos una estrategia de esterilización, por ejemplo, a 116, entonces ya no será 15 minutos, sino será alrededor de 48 minutos, porque a 116 grados solo tenemos 0,3 de minutos equivalentes, o 0,31 haciendo un redondeo de decimales. Entonces vamos a desarrollar el ciclo. El desarrollo exitoso y eficiente del ciclo exige una comprensión exhaustiva y detallada de la carga a esterilizar, las capacidades del esterilizador y los requisitos de evidencia documentada de la idoneidad del ciclo. Por ejemplo, si tenemos frascos de 1 litro, tenemos frascos de medio litro, de 250 mililitros, de 100 mililitros, y queremos esterilizar el frasco de mayor tamaño, tardará más tiempo en esterilizar que un frasco de menor tamaño. El frasco de menor tamaño gana temperatura más tiempo que el frasco más grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es realizar ciclo de proceso de esterilización por cada una de estas cargas. Si tenemos, o sea, la normativa señala que por cada programa de tiempo, de temperatura, tenemos que realizar un ciclo de esterilización, una validación por configuración de carga, si es que esta es diferente. ¿Qué más tenemos que hacer? Verificación documentada, de que el equipo y los sistemas auxiliares, cómo están conectados entre sí, pueden funcionar de manera efectiva, reproducible, según el método de proceso y las especificaciones aprobadas. ¿Qué incluye? Que en la calificación de desempeño tenemos que hacerlo por 3 etapas. ¿Okay? Tres procesos de esterilización. Hacemos el estudio de F sub 0 en cada uno de los puntos. El punto más frío tiene que cumplir el mínimo valor de F sub 0. Si decimos 15 minutos equivalente a 122 grados centígrados, el punto más frío tendrá que cumplir en los 3 ciclos, tendrá que ser mayor de 15 minutos equivalentes. Entonces tenemos en un proceso de validación, de esterilización, vamos a hacer un estudio físico y un estudio biológico. ¿En qué consiste el estudio físico o calificación física? Es demostrar mediante estudios de temperatura en nuestra carga patrón cumpla con los requisitos de F sub 0. Y en la calificación biológica tenemos que demostrar que el ciclo de esterilización es capaz de eliminar las bacterias, los bioindicadores que hemos sometido al estudio. Aquí tenemos frascos de medio de cultivo de 1000, de 500 y de 250 mililitros. Cuando he realizado validaciones, en las autoclaves modernas, generalmente el tiempo de esterilización en un frasco de 250 mililitros o de 1000 mililitros son similares. Entonces ya la estrategia para una revalidación podemos reducir el número de cargas a validar. Sin embargo, hay autoclaves un poco más antiguas que es difícil reproducir el proceso de esterilización entre
si el autoclave tiene carga de frascos grandes o tiene carga de frascos pequeños. Generalmente para frascos grandes en autoclaves antiguas se requiere más tiempo. Si para un frasco pequeño de 100 mililitros requerimos 15 minutos, para uno de 1000 mililitros vamos a requerir 20 minutos, 22 minutos, porque fuera de la cámara puede estar a 121 grados centígrados, pero dentro del frasco la temperatura tardará un poco más en llegar a 121 grados centígrados. Aquí tenemos frascos que son sueros de productos inyectables. La PDA señala de que tenemos que hacer un estudio para determinar cuál es la zona más fría dentro del frasco. Generalmente está en la parte central. Durante los estudios que se realizan encontramos en la parte central, que es el punto más frío dentro del frasco. Además, la PDA señala que tenemos que seleccionar el peor caso. ¿Cuál es mi producto peor caso? Generalmente los microorganismos, cuando están dentro del producto y son atacados son agredidos prácticamente por la temperatura que nosotros los sometemos, entonces buscan protegerse. Y en este proceso de buscar protegerse, comienzan a coger lo que encuentran al alcance. Y finalmente, los peores casos resultan ser los productos que contienen sales. Contienen sales en mayor cantidad porque la bacteria va a buscar protegerse con estas sales para que la temperatura no los agreda. Para ello utilizamos el valor D. ¿Qué significa el valor D? Es el tiempo de temperatura que requerimos para bajar en un logaritmo la población de microorganismos. Entonces, si tenemos el valor D para todos nuestros productos, podemos determinar cuál es el producto que vamos a utilizar para validar nuestro proceso de esterilización y consideramos como peor caso. Si el peor caso cumple, entonces todos los demás productos van a cumplir. En la calificación biológica, habíamos comentado de que en la calificación de operación hacemos un estudio para determinar cuál es el peor, la zona más fría, ¿okay? La zona más fría. Entonces, en estas zonas frías vamos a poner indicadores para probar de que si en las zonas frías en nuestro proceso de esterilización es capaz de eliminar estos indicadores, entonces nuestro proceso en las zonas que no son frías las va a eliminar. Igualmente hacemos 3 pruebas consecutivas y tenemos que encontrar que los microorganismos han sido eliminados en los 3 ciclos consecutivos. ¿Qué bioindicadores utilizar? Por ejemplo, para procesos a 121 grados centígrados de Geobacillus stereopermófilos, para procesos a menos de 121 grados centígrados, bacilos subtiles, por ejemplo. En el caso de temperaturas bajas, tenemos que hacer nuestro estudio de biocarga. Bueno, acá tenemos varios tipos de bioindicadores. Hay bioindicadores para altas temperaturas, bajas temperaturas. Hay bioindicadores en tipo ampollas, que son las que recomiendo utilizar, porque los otros, los que ven en la parte izquierda, que son con tiras reactivas, que contienen esporas, estos se humedecen y te puede dar un valor no bueno, o sea, la lectura no puede ser buena. En cambio, en los tipo ampollas, vida de color, y rápidamente puedes identificar si es positivo o es negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer luego de hacer nuestra calificación de desempeño? Hacemos las 3 pruebas, ¿okay? Primera prueba, segunda prueba, tercera prueba. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una primera prueba, tenemos los resultados, ¿okay? Tenemos los resultados. Estos resultados que obtenemos a partir de los instrumentos que hemos utilizado para realizar el estudio, estos instrumentos tendrán que estar calibrados. Tendrán que estar calibrados y tendrá que tener el valor, el error para cada uno de estos, ya sean sensores o ya sean data lawyers. Luego que hemos determinado, hemos realizado el estudio, lo ponemos en esta tabla, por ejemplo, tenemos los 15 minutos de ciclo de esterilización y al costado vemos el número de minutos equivalentes que hemos alcanzado. Por ejemplo, a 115,8 ya tenemos 0,3 minutos equivalentes. Y este sensor llegó hasta 120,6. Entonces seguimos. En la parte inferior vemos el valor F sub 0, que es la sumatoria. La sumatoria nos dice que es 23 minutos equivalentes. Entonces esto nos va a servir para reportar e identificar. Y de todos estos valores, ¿cuál fue el sensor que registró el menor valor en minutos equivalentes?
nos dice que ha sido este sensor y registró en total 21,8 minutos equivalentes. Entonces, este 21,8 minutos equivalentes es mayor que 15 minutos equivalentes que nos piden para cumplir con el proceso de esterilización. Hacemos una gráfica para que nos demuestre, nos evidencie cómo se comportó el autoclave durante el ciclo de esterilización. Tenemos los indicadores, tenemos que poner un indicador positivo, un control negativo y el bioindicador que hemos procesado. Entonces tenemos control positivo, control negativo y bioindicador o indicadores procesados. Lo incubamos de acuerdo a lo que indica la metodología, que puede ser 24 horas, puede ser 72 horas, y emitimos un reporte, el cual es adjuntado a nuestro reporte de validaciones. Mi recomendación es siempre adjuntar imágenes de los indicadores, imágenes de cómo se colocó la carga, descripción de la carga en sí, en esta carga cuántas unidades fueron, en cuántas canastillas fueron distribuidos, cuántos frascos de medio de cultivo subieron, de qué volumen fueron cada uno de los frascos. Todo ello tenemos que escribirlo, tomarles imágenes y adjuntarlos a nuestro informe de validación.